Ahí está. Tu audio, Ofelia, por favor. Sí, Enciende. es que estaba escuchando con muchísimo cariño. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias a nuestra organización y a todas esas mujeres emprendedoras que están escuchándonos con tanta atención, a punto de desarrollar sus propios proyectos después de estas interesantísimas intervenciones y con tantos retos que tenemos todas por delante. Bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas noches y madrugadas en las distintas, ¿verdad?, franjas horarias en las que estamos transmitiendo para prácticamente todo el mundo. Efectivamente, hoy vamos a trabajar, el problema está afuera, pero la solución la tenemos dentro. En una jornada en la que voy a tratar con todos ustedes los siguientes temas en el día de hoy, poniendo el foco en ustedes. Por favor, lo importante es servirles. Por tanto, cualquier duda, comentario, por favor, coméntenlos nada más termine la presentación, para que puedan, yo luego tendré la ocasión de responderles a todos. Un segundito, que volvemos a panel. Un momento. Bien, en el día de hoy vamos a trabajar. Un segundo, que tengo un pequeño problema técnico. Ya estamos, perfecto. Miren, vamos a trabajar qué está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Geoestratégica, geopolíticamente, socialmente, podríamos estar hablando de que acabamos de iniciar en enero del 2020 una nueva era. Por tanto, vamos a ver cuál es la situación que deja la pospandemia de este SARS-CoV-2 o COVID-19, y luego vamos a ver qué implicaciones tiene esta situación en nuestro mundo, en nuestro liderazgo femenino. ¿De qué forma afecta la transformación tecnológica que ha acelerado en más de 14 años, en estos solo 5 o 6 meses, la evolución y la previsión que algunos que nos dedicamos a estas cuestiones teníamos para tan solo noviembre del 2019? Lo hemos acelerado, como decimos, pues aproximadamente entre 10 y 14 años. ¿Cómo afecta esto al liderazgo de la mujer? ¿Cómo afecta a la situación, la ocupación y la brecha? ¿La abre o la ha reducido? Vamos a descubrirlo a lo largo de esta ponencia. Vamos a ver, por otra parte, cuáles son actualmente los retos que tenemos las mujeres consejeras, ejecutivas y directivas que pertenecemos a los board. ¿Cómo está evolucionando esta situación a nivel mundial? Y, por supuesto, centrándonos en nuestra amada región, tanto caribeña como la región Mesoamérica, como Latinoamérica en general. Vamos a ver los nuevos valores que requiere esta época para un nuevo estilo de liderazgo. Un liderazgo que, como muy bien decía mi querida Jenny, tiene nombre de mujer, porque necesitamos liderar la transformación sin egos, sin separación, sin agresividad. Es el momento de la cooperación, de la colaboración, desde un alto grado de conciencia, donde debemos de sustituir inmediatamente la ira, la separación, por cooperación y por pensar que de estas solo salimos entre todos, hombres y mujeres, luchando por una equidad. Y terminaremos con lo que da nombre a mi ponencia. La solución está y comienza, como todo proceso de transformación, desde el interior. Por tanto, la solución empieza en tu interior, desarrollando tu autodescubrimiento, tu autoconcepto, porque no existe empoderamiento sin un conocimiento de todas las esferas de la cara oculta de nuestra luna y, por supuesto, del descubrimiento de nuestro verdadero elemento, empoderándonos ahí una vez trabajemos ambas áreas. Y la segunda parte de la solución significa el trabajar dentro de nuestras organizaciones para comunicar, para ejemplificar ese liderazgo, transformando los sistemas, la cultura y todo lo que significan las estructuras empresariales para impactar este nuevo liderazgo. Bien, pues si esto es lo que vamos a ver, comencemos, como dice Alicia en el País de las Maravillas, por el principio. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Bien, como decía, a comienzos de enero del 2020, desde que estalló la crisis del SARS-CoV-2, el mundo entero ha contenido la respiración. Cuando pase la primera crisis sanitaria, con el shock de las cifras de muertos y contagiados a lo largo de todo el mundo,
ocurrirá o devendrá una crisis aún más compleja, no más importante, pero sí mucho más devastadora, que va a afectar absolutamente a todos los sistemas y a los sectores de toda la globalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto en las cuestiones de la mujer? Bien, cuando pensamos en este confinamiento de toda una sociedad mundial, nos vienen a la cabeza palabras como distancia, palabras como reclusión, falta de libertad. Quizá no nos dimos cuenta hasta el 31 de diciembre de 2019 que éramos felices si no lo sabíamos. Ahora mismo estamos viéndonos que nuestra existencia ha cambiado para siempre y que las cuestiones que antes considerábamos como naturales ahora resultan absolutamente un lujo. Pero lo que no pensamos es que millones de mujeres durante muchísimos años han vivido privadas de esta libertad. ¿Cómo está afectando esta situación de confinamiento respecto a esas mujeres? Bien, lamento decir que incluso ONU Mujeres ha dado la voz de alarma porque existe una constatación de un aumento vertiginoso de la violencia de género por el confinamiento. Además, se tienen que unir el resto de las situaciones que han cambiado en el COVID y que, lejos de mejorar nuestra situación de equidad, están abriendo aún una brecha mayor, ya no solo laboral y salarial, sino para conquistas de situaciones tanto físicas, jurídicas, profesionales, que estaban resueltas. Estamos volviendo a situaciones de hace muchísimos años. Miren, en algunos de los foros de liderazgo femenino internacional a los que pertenezco, hicimos un análisis recientemente y vimos que la brecha que estábamos a punto casi ya de cerrar va a retroceder en más de 70 años solo por lo ocurrido en esta pandemia. ¿Por qué? Al aumento absoluto de la tecnificación de las relaciones intersectoriales y las relaciones tanto profesionales como sociales a través de la tecnología, se une que, por ejemplo, cuestiones de bienestar social, cuestiones educativas, centros de mayores, colegios, que han tenido que cerrar sus actividades por la situación del confinamiento y por el teletrabajo, hacen que las mujeres se ocupen de las actividades sociales, el cuidado de nuestros mayores, el cuidado de nuestros hijos, el estudiar con sus hijos en casa, teniendo que dedicar, por ejemplo, en la zona o en la región latinoamericana, entre 22 y 36 horas a la semana, cuidando de sus mayores, de sus hijos y de las tareas que hacían otras personas en estos sectores. ¿Qué implica eso? Implica que dedican exactamente 3 veces más tiempo que los varones a estas funciones. Pero además, como descubriremos ahora en lo que llamo la cuarta revolución industrial, aumentando la brecha salarial y la brecha social, esta tecnificación afecta especialmente a la mujer, aumentando lo que llamaremos los techos de cristal, convirtiéndose además en techos tecnológicos. Vamos a ir desarrollando estas cuestiones. Como les digo aquí, la pandemia del COVID-19 ha convertido en estos momentos la digitalización, la competencia, la formación en habilidades tecnológicas en una prioridad primordial porque está afectando especialmente a niñas, adolescentes y a mujeres. Vamos a ver de qué forma lo está haciendo. Bien, si decía antes que la capacitación digital es un asunto prioritario, no es menos importante saber que, si bien es cierto que habíamos conquistado una serie de cuestiones educativas como que a nivel mundial, pero especialmente en la región latinoamericana, la mujer había arribado en distintas universidades, llegando a tener incluso el 60% de las egresadas siendo mujeres. Si hablamos de cuestiones tecnológicas, si hablamos de las STEM, de esa ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería y sobre todo las ingenierías artificiales o tecnológicas, el porcentaje se reduce incluso hasta el 7%. Es decir,
teniendo en estas carreras proporciones de 96-93% de varones frente a 7 mujeres. Pero es que además esto se agrava si hablamos respecto al negocio. De este negocio digital que antes les estaban hablando, lo que tenemos que saber es que sí que es cierto que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, están desarrollando sus labores en el mismo. Pero la mala noticia es que a la hora de la toma de decisiones, a la hora de la propiedad, de tener CEOs y CEOs en estos consejos, la mujer está casi inexistente en dicho poder, aunque trabaja en esas habilidades digitales. Por tanto, los objetivos que estamos definiendo como urgentes a cumplir a través de esa transversalidad necesitan las siguientes políticas específicas. 1. Conseguir una plena participación de las mujeres en la economía y en la sociedad digital, es decir, no solo que tengan habilidades digitales, sino que formen parte del negocio. ¿Por qué? Porque yo aquí veo dos causas, una social y otra evidentemente equitativa. La social sería algo así como dejar a más del 50% de la población sin formar parte, es decir, de las mujeres sin formar parte de este negocio. Pero además el perdernos el talento de un liderazgo femenino absolutamente diferente, conciliador, empático, con una inteligencia emocional muy desarrollada y además con valores como la compasión, que es lo que necesita esta transformación integral. Por tanto, necesitamos urgentemente aumentar la presencia de las mujeres en los espacios, digo, de creación y decisión en el mundo digital. Y tercera y última cuestión en este ámbito, necesitamos capacitarnos en esa igualdad, en esa equidad de género al conjunto del ecosistema digital, como decía, por razones no solo sociológicas, sino, por supuesto, profesionales y tecnológicas. Bien, podríamos decir muchísimas más cosas, pero no dispongo, ¿verdad?, de demasiado tiempo, así que voy a ir centrando y evolucionando en mi mensaje. Si tuviéramos que decir cómo inicia el feminismo, en qué consiste y cómo deberíamos de desarrollarlo en estos momentos, o cuál es la forma más inteligente de conquistar esas posiciones, tanto en el mundo corporativo como en el mundo social, como por supuesto en el político. No olvidemos que en las últimas investigaciones que me preparaba para esta ponencia, recuerdo que, por desgracia, lo que llamamos el liderazgo global, los altos liderazgos globales, nuestro porcentaje no llega ni siquiera al 7%, es decir, hay menos de un 7% de mujeres al mando o en ese liderazgo global. Por tanto, el feminismo surge aproximadamente a finales del siglo XVIII por una cuestión de equidad y de conquista de libertades elementales, tanto sociales como, por qué no decirlo, jurídicas, judiciales, legales y sociales en general. Al lema, ¿verdad?, de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, se desarrolla con posterioridad los movimientos sufragistas, donde las mujeres estaban luchando por esos inicios del feminismo para tener los mismos derechos, incluso judiciales, jurídicos, legales y, por qué no decirlos, por supuesto, sociales. Y no sería hasta el 1961, hasta el momento en el que conseguiríamos tener derecho a votar, ser representadas por nuestros sistemas políticos. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Bueno, en estos momentos, como ustedes bien saben, existe una polarización en todo el mundo respecto a cualquier tema, sobre todo en este tiempo de post-COVID-19. Y en el feminismo no está ocurriendo algo diferente. Yo pienso sinceramente que es un momento de cooperar, que es un momento de despertar conciencias y es un momento en el que tenemos que unirnos hombres y mujeres para luchar por algo fundamental, que es el tener representados en todos y cada uno de los ecosistemas sociales tecnológicos, por supuesto educativos y por supuesto también políticos, a hombres y mujeres en base a una talentocracia, tener a los mejores en los puestos de liderazgo, sean hombres o mujeres. Por tanto, como les digo ahí, tantos hombres como mujeres somos personas merecedoras de las mismas oportunidades, basándonos en un modelo, a mi juicio, que debe de centrarse en esa talentocracia y en esa equidad. Bien,
¿Cuáles serían en estos momentos, a mi humilde juicio, los retos que tenemos las consejeras, directivas y las mujeres que deben de seguir liderando estos roles? Por una parte, tenemos unos retos a nivel universal que en todas las partes del globo se repiten. Para mí existen una serie de sesgos que tenemos que trabajar. El primero es la educación. ¿Realmente les damos las mismas oportunidades a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros niños, a nuestras niñas a la hora de elegir una disciplina, una academia, una carrera? ¿O estamos trabajando ese sesgo inconsciente en el que aún a nuestras niñas no les animamos de la misma forma que lo hacemos a los chicos para que estudien las profesiones que van a dominar y que ya dominan el mundo? Las profesiones IT, las profesiones tecnológicas, las TIC, las STEM. La realidad nos dice que en estas profesiones, que en estas carreras no llegan nuestras niñas a representar más que entre el 7 y el 10% en el mejor de los casos, mientras que en otras cuestiones como por ejemplo la medicina, cuestiones sociales, docentes, incluso las mujeres llegan a representar más del 70% de la población profesional. Pero no olvidemos una cosa, que está castigando ahora mismo el COVID o la COVID-19. Está castigando a los servicios. En ese confinamiento, en esa caída brutal de la demanda mundial, lo primero que se ha caído son los sectores económicos de la hostelería, del comercio, de los servicios en general y de la educación. Por tanto, si tenemos en cuenta que el 75% de las mujeres están empleadas en estos sectores, la crisis económica también, además de la tecnológica y además de los factores que antes he descrito, va a golpear duramente a nuestras mujeres. Por tanto, la educación tiene que urgentemente centrarse en animar a nuestras niñas y adolescentes a que se empoderen de esas profesiones tecnológicas para terminar formando parte de ese negocio tecnológico que va a ser la base de cualquier actividad profesional o empresarial. Segundo, estereotipias y prejuicios. Aún tenemos sesgos muy importantes. Miren, una de las compañías que tengo se dedica desde hace más de 25 años al headhunting, a la atracción, a la selección del talento, del capital humano. A la mujer se la contrata por sus logros, por sus resultados perfectamente definidos y conseguidos en la sociedad. En cambio, al hombre normalmente se le contrata por su potencial. Hay un estudio muy bonito de la Universidad de Yale reciente en el que se invita a 127 profesores y profesoras de distintas universidades a que valoren un currículum ciego, sin nombre. Luego se define esas mismas competencias, o sea, un único